Pollo, ¿te has hecho un esguince y quieres aprender a hacerte un vendaje en el tobillo para aliviar el dolor y contener la inflamación? Pues vente que te lo enseño. Bien, para realizar este vendaje para las 24-48 horas después de haber sufrido un esguince de tobillo o una contusión de tobillo, necesitaréis una venda de crepé. Esta venda de crepé os diría que sea de 10 metros por 10 centímetros y que la podéis encontrar en cualquier farmacia. También necesitaremos algo con lo que anclar nuestro vendaje, un poco de esparadrapo. Aquí lo tenemos, con esto cerraremos el vendaje, os lo muestro. Bien chicos, arrancamos el vendaje. Es muy importante generar un vendaje en aspa para la compresión y aliviar el dolor. Muy sencillo. Empezamos haciendo el vendaje de fuera a adentro, dando un par de vueltas, literalmente, sin mucha presión. Y ahora es cuando hay que empezar a hacer el aspa, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y generar una guía con estas líneas rojas, no separarse más de unos pequeños centímetros para generar ese efecto de compresión guiada, de drenaje hacia arriba, ¿vale? Como veis, no hay que saltarse el talón, ¿de acuerdo? Que mucha gente se salta el talón con otros vendajes, porque hay que dejar movilidad. Aquí lo que queremos es estarnos quietecitos durante las primeras 24-48 horas, que está muy bien quedarse tranquilo en el sofá después de una buena contusión, después de un buen esguince, para que el tobillo empiece a hacer sus efectos cicatrizantes. Cuando lleguemos a este punto, subimos y volvemos a bajar, siguiendo esas guías que estáis viendo, ¿de acuerdo? Cuanto más íntegra está la venda, más fácil es hacer el vendaje, más elástica es. No hay que aplicar mucha fuerza, no se trata de hacer fuerza, se trata simplemente de hacer este efecto en aspa que estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Como tenemos mucha venda, subimos hasta lo que es el gemelo para ayudar al retorno venoso. Y una vez que hemos llegado aquí, para cerrarlo como un auténtico profesional, podemos hacer una cuñita o una flecha que se llama, ¿de acuerdo? Lo dejamos así con el pre-tape que ya teníamos preparado. Cogemos, le damos un poquito de tensión y ya tenemos nuestro estupendo vendaje para ese esguince de tobillo o contusión de tobillo. El pico de incidencia de esguince de tobillo ocurre en las mujeres entre los 10 y los 14 años de edad, con una incidencia de 5,4 por 1000 personas al año, mientras que el pico de incidencia en los hombres se calculó que está entre los 15 y los 19 años de edad, con una incidencia de 8,9, el doble, 1000 personas por año. Podría competir en las Olimpiadas de plegar vendas. Es muy importante empezar el vendaje sin mucha presión, dándole 2 vueltas en lo que es todo el ancla. Lo que conseguiremos con este vendaje es, como digo, quitar la inflamación o contener la inflamación y disminuir el dolor por la propia presión del vendaje. Hacer las aspas o espiga, que lo llaman otras personas, es muy importante hacerlo de una manera calmada, sin mucha presión para no estrangular el tobillo. El tobillo está inflamado, ya sea por un golpe o por un esguince, pero es tan importante el no apretar mucho para no cortar la circulación como el propio vendaje. Os recomiendo que este vendaje os lo haga un profesional, pero si claro, no tenéis un profesional en casa, no tenéis un profesional cerca de vuestra casa o no podéis ir a un centro médico inmediatamente y disponéis de una venda de estas características, si seguís estas pautas no va a haber ningún tipo de problema a la hora de vendaros. Si os duele o os molesta, yo os diría que lo retiréis inmediatamente porque a lo mejor habéis metido mucha presión, que es un error muy común que se produce cuando uno hace por primera vez este vendaje. La venda, no nos olvidemos, es elástica y si estrangulamos la pierna, pues la circulación no pasa y empezaremos a tener los dedos morados. Si los dedos empiezan a ponerse morados o notamos que el vendaje duele más de lo que alivia, habrá que retirarlo inmediatamente. Os va a venir genial mantener el pie 2 días en alto sin apoyarlo y también aplicar hielo cada 3-4 horas 15 minutos. ¡Hasta la curación y más allá!